Hola a todos. En esta presentación les estaré compartiendo cómo la educación virtual favorece el aprendizaje en estudiosos. Mi nombre es Marjorie Jacome y pertenezco a la maestría en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación. Quise comenzar esta presentación con la definición que presenta Rosalba Rodríguez acerca del estudiante virtual. Rosalba Rodríguez comparte que un estudiante virtual es un sujeto activo y responsable, que es capaz de encargarse de su propio aprendizaje, empleando para ello diversas estrategias, diversas mediaciones y medios pedagógicos. Entonces, para dar respuesta a la pregunta ¿cómo la educación virtual favorece el aprendizaje en estudiosos?, quise tener en cuenta los siguientes aspectos. Entre ellos, destacar que la educación virtual es el inicio del cambio en la forma de aprender. Sabemos que la educación virtual ha ido cambiando los paradigmas de la educación, ha ido cambiando los roles en la educación, que estaba centrada prácticamente en que el docente era el protagonista en el escenario educativo, el docente era quien impartía todos los conocimientos y el estudiante tenía un rol más pasivo, simplemente de recibir los conocimientos. Pero vemos que con la inclusión de la educación virtual, el estudiante ha pasado a tener un rol activo de su propio aprendizaje y es el estudiante quien de forma autónoma está en la capacidad de adquirir su propio conocimiento, su propio aprendizaje. Como lo dije anteriormente, la educación virtual ha traído cambios en los paradigmas de la educación. Anteriormente la pedagogía estaba centrada en la enseñanza y se ha pasado a una pedagogía centrada en el aprendizaje. Como segundo, mayor compromiso y autonomía. El estudiante desarrolla con mayor énfasis su autonomía, su autorregulación, su autodisciplina y sus hábitos de estudio, ya que el estudiante en la educación virtual debe concientizarse que él es el protagonista o él es el encargado de su propio aprendizaje, de su propia formación académica. Entonces él debe tomar conciencia del rol que a él le corresponde. Entre otras está competencias del siglo XXI como las TIC, pensamiento crítico, aprendizaje colaborativo, entre otros. Sabemos que la educación virtual desarrolla nuevas competencias en los estudiantes o en los estudiosos que a lo mejor la educación tradicional no desarrollaría. Sabemos que el uso de las herramientas TIC es un componente fundamental en un estudiante que estudia virtual, puesto que necesita de todas estas herramientas para comunicarse, para investigar, para desarrollar su proceso educativo. También encontramos el pensamiento crítico, el aprendizaje colaborativo. Contamos con muchas herramientas virtuales para interactuar con otros compañeros, para compartir conocimiento con ellos. Otra característica, otro aspecto a tener en cuenta es que la educación virtual brinda la oportunidad de estudiar a cualquier persona sin importar su edad, raza, ubicación geográfica ni el tiempo. Sabemos que la educación virtual ha ampliado las posibilidades de estudiar y ahora es la academia quien se desplaza para llegar a los hogares, a los sitios de trabajo, a los centros de estudio. De esta forma vemos que toda aquella persona que necesite acceder a la educación lo va a poder hacer a través de la educación virtual, ya que no hay impedimentos de distancia y no es necesario asistir a un salón, sino que desde el lugar donde uno se encuentre puede acceder a los estudios de formación académica por medio de la educación virtual. Otro aspecto es que la educación virtual es abierta al entorno, es equitativa e inclusiva. Otro aspecto es que el aprendizaje en la educación virtual es dinámico e interactivo. El estudiante anteriormente en la educación tradicional siempre dependía del docente, pero con la educación virtual y el apoyo de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, el estudiante va a tener acceso a una gama de recursos que hace que el aprendizaje se convierta en un aprendizaje dinámico, interactivo y significativo. Otro aspecto es el aprendizaje colaborativo.
vemos que a través de las herramientas de las plataformas virtuales los estudiantes se ven obligados a trabajar colaborativamente, a trabajar en equipos, a trabajar en grupos, a compartir información, a consultarse entre ellos mismos, a realizar procesos de evaluación, de coevaluación. Entonces vemos que se da lo que es el trabajo en equipo y la posibilidad de conocer experiencias, intercambiar con compañeros de diferentes regiones, y esto genera en los estudiantes virtuales competencias adicionales que son de gran importancia al momento de ingresar al mercado laboral. También, entre otros aspectos, quise destacar la facultad de gobernarse a sí mismo en el proceso de aprendizaje. La persona recibe o adquiere la capacidad llamada metacognitiva, que es una capacidad que tiene la persona de gobernar su propio aprendizaje. Esta competencia nos permite a nosotros los seres humanos ser conscientes de los procesos y productos que elaboramos en nuestra mente. También quise hablar de la motivación intrínseca, que es una motivación que origina el mismo sujeto dentro de sí. Esta está relacionada con el deseo personal de satisfacer sus necesidades, intereses y expectativas, y cuyos resultados se esperan disfrutar. Es decir, aquí juega mucho la motivación propia del estudiante, tanto la motivación que el docente le brinda al estudiante en la elaboración de sus contenidos, pero también el estudiante es capaz de desarrollar una motivación intrínseca propia que no se ve afectado por la distancia, por el tiempo, por un proceso de pronto un poco individual, sino que él, por medio de su propia motivación intrínseca, él se logra mantener en sus estudios virtuales. Y también encontramos un rol activo de su aprendizaje que lo mencioné al iniciar, pero quiero destacar que gracias a la educación virtual los estudiantes han dejado de tener un rol pasivo y han asumido un rol más activo, ya que la educación virtual brinda la oportunidad de desarrollar en ellos un nuevo comportamiento, siendo ellos mismos quienes buscan la información y logran cumplir con los objetivos académicos del curso que se han propuesto. Esta es mi bibliografía. Estuve leyendo a Borrego, su documento Educación Superior Virtual en América Latina, González, la universidad entre lo presencial y lo virtual, y Sierra Barón, la educación virtual como favorecedora del aprendizaje autónomo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.